Bueno, ¿qué es la discapacidad? Nos lo preguntamos y yo estoy segura que si se lo pregunto a cualquiera de los que me está escuchando en este momento, cada uno tiene un concepto de discapacidad igual, diferente, o capaz pensamos que todos sabemos qué es la discapacidad. ¿Se dice personas con discapacidad? ¿Se dice discapacitado? ¿Cómo se dice? Por allí vamos con el episodio del día de hoy, pero no solamente vamos a hablar de conceptos de discapacidad, vamos a hablar del enemigo principal de la discapacidad, que es la inclusión laboral. Bueno, es una de esas trabas que se presentan para las personas con discapacidad. Recuerdo muy bien cuando hice mis prácticas profesionales, cuando estaba estudiando trabajo social, las hice en una empresa bastante reconocida a nivel mundial de computadoras y justamente fue un proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad. Cuando decidí tocar este tema en mi podcast, acá en Más que un Aporte, dije que en definitiva la invitada para este tema tenía que ser Caroline Ruiz. Ella trabaja desde hace más de 10 años en una organización espectacular que se llama Buena Voluntad y cuando la conocí hicimos un match increíble. Caroline tiene una aura muy bonita, te explica muy bien todo lo que ellos trabajan y además tiene una forma de sensibilizarte y de abrirte la mente hacia estos temas. Ella es licenciada en Educación Integral. Cuando yo le solicité su resumen, quedé muy sorprendida por toda la experiencia que tiene en este ámbito, pero además también pertenece a una organización espectacular, que quizás muchos de los que me están escuchando ahorita la conocen, que es FIPAN. Ella es parte de la directiva de FIPAN. No me voy a retrasar más, quiero que ya disfruten de este súper episodio. Sé que nos vamos a nutrir mucho y se nos va a abrir muchísimo más la mente en el tema de la inclusión para las personas con discapacidad. Gracias, Caroline, por acompañarme, por apoyarme con este proyecto. Encantada de tenerte conmigo. Yo creo que un punto de partida crucial para comenzar esta conversación es hablar del término adecuado. ¿Cuál es el término adecuado? Yo creo que muchas personas contemplan que no están ya acostumbrados de hablar hacia las personas con discapacidad, no contemplan, mira, cómo lo tengo que decir, cómo les tengo que decir, neurodiversos, personas con discapacidad, discapacitados. ¿Cuál es el término adecuado? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor hablar de un tema que nos apasiona. Más allá de hablar de discapacidad, hay que hablar de inclusión. Ver a las personas que son totalmente diferentes, donde todos tenemos habilidades y tenemos limitaciones. Fíjate, la Organización Mundial de la Salud habla que la discapacidad existe a partir primero de una limitación, que puede ser física, mental, intelectual, psicosocial o sensorial. Entonces, después de que ya tú tienes una limitación, para que se convierta en una discapacidad, tiene que haber barreras para hacer tus actividades diarias. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo una limitación intelectual y no puedo ir a trabajar, entonces allí es donde la Organización Mundial indica que existe una discapacidad. Que tú tengas una discapacidad no quiere decir que te limite y que no puedas hacer nada. Puedes hacer muchísimas cosas, puedes trabajar, estudiar, enamorarte, tener una vida como cualquier otra persona. El hecho es ver cuáles son mis habilidades, potenciarlas y buscar un trabajo o hacer actividades que te hagan feliz, que puedas brillar. Si tú tienes una actividad que te hace feliz y lo haces bien, pues el éxito está asegurado. Así es. Fíjate, nosotros, nos conocemos además por las organizaciones que lideramos, Buena Voluntad, que hace un trabajo espectacular. Yo he tenido la oportunidad con las organizaciones que dirijo participar con ustedes en actividades y nosotras lo entendemos muy bien, pero me encantaría que en este momento resaltemos la importancia de las alianzas entre organizaciones. Nosotros hemos escuchado mucho y por eso ahí fue un llamado de atención para todo el equipo de las organizaciones que yo dirijo, de aliarnos con ustedes y con organizaciones similares al trabajo que ustedes hacen, porque se ha visto en las sociedades que se deja de último.
la atención a personas con discapacidad, o lo damos por sentado. Bueno, ya ellos tienen un doctor o tienen a mamá y a papá allí acompañándolo. Bueno, triste, ya tienen una discapacidad. ¿Qué atención y qué tan importante es establecer estas alianzas con organizaciones y qué sectores crees que se deben involucrar? Bueno, las alianzas son primordiales. Si no existen alianzas, pues este trabajo no se puede realizar y en la unión está la fuerza. Una de las características, fíjate que el BID habla que en Latinoamérica y el Caribe tenemos un 15% de personas con discapacidad en todo el mundo. Entonces, una población muy importante y que cada día crece más. Entonces, lo principal es ver las diferencias. Todos tenemos diferencias, pero si nos unimos, se enriquecen los grupos de trabajo. Cuando hay mayor diversidad, mayor aprendizaje hay. Entonces, las organizaciones, es verdad, el tema de discapacidad es el último eslabón que es atendido primero por la parte de responsabilidad social, es la última vista por las empresas, a pesar de que existe una ley de personas con discapacidad donde indica que su 5% de personas con discapacidad deben ser incluidas en las empresas. A veces las empresas prefieren pagar la multa, hacerse la vista gorda. También hay mucho miedo y mucho desconocimiento. Entonces, el primer planteamiento de buena voluntad es desde la educación, donde todos nos debemos educar, no decirle a una persona discapacitada, sino con una discapacidad. Pero eso no quiere decir una etiqueta, yo soy una persona con discapacidad, eres una persona. Cuando empezamos a ver al otro desde que tiene derechos, tiene deberes, puede ser parte del país, de la parte productiva del país, el mundo va cambiando. Así es. Fíjate, algo bien importante que mencionas lo de la ley, el 5% de personas con discapacidad en el sector privado, ¿no? O en el sector público también, pero es lo correcto que tengan esa inclusión de personas con discapacidad. Ese temor que sienten las empresas y las organizaciones sociales, públicas, a veces también es por falta de una adecuada inducción, y ustedes desde buena voluntad, y me incluyo porque muchas de las organizaciones con las que yo trabajo hemos ido a la inducción con ustedes. Ustedes ofrecen esa plataforma. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para que las empresas conozcan de estas inducciones y rompan esos temores para que sepan que, mira, más bien estas personas pueden darle el doble de trabajo que cualquier persona sin discapacidad le podría dar? Además que son excelentes trabajadores, Jocelyn. Y una de las características es que las empresas que nos están escuchando estamos para apoyarlos. Para apoyarlos, sabemos que ninguna carrera ve una materia en el área de discapacidad, todo empieza desde el área educativa, las maestras no ven ni una sola materia en el área de discapacidad, le pedimos a las de recursos humanos que incorporen y no ven ni una sola materia, le pedimos a los ingenieros que hagan infraestructuras accesibles y no ven ninguna materia en el área de discapacidad. Entonces también yo creo que el mundo está cambiando y tenemos que abrirnos a las diferencias, donde no solamente ver la discapacidad como nació con una discapacidad, pero sino que todos podemos adquirir una discapacidad. Nadie está exento de no sufrir o padecer una discapacidad. Entonces eso es un llamado de reflexión a cada uno de nosotros, porque igual vamos a envejecer y vamos a ir perdiendo habilidades, destrezas, y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, cuando empezamos a ver las diferencias del otro o tener miedo, a mí siempre me preguntan, ¿cuál es la fórmula mágica para tratar a una persona con discapacidad? Tratarlo como cualquier otra persona. Sí. Tratarlo como a mí me gustaría ser que tratado. Me trataran, sí. ¿Sabes qué? En la película de Harry Potter, el enemigo era Voldemort. En 101 Dálmatas, Cruella de Vil. ¿Cuál es el mayor enemigo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Bueno, la mayor enemigo, digamos así, es las barreras actitudinales. Las barreras que nos ponemos todos, que no puede, o suponer, crear la suposición, yo tengo que ayudarlo, es como cualquier otra persona, te ayudo, necesitas ayuda, y si te dice que no, es porque él sabe cuáles son sus habilidades, ¿no? Otra de las cosas es los fondos hacia el área de salud. Nadie lo dice, pero una persona con discapacidad, las probabilidades de que su familia sea pobre es un 80% cuando nace una persona con discapacidad. Entonces, esta familia, todos los fondos se van hacia el área de salud. Y el tiempo, además, de atención. La madre deja de trabajar normalmente para ser cuidadora y todo el área educativa no se da. Entonces, este joven también, la mayoría son aislados de la sociedad y tienen tanto para dar, Jocelyn.
Verlos día a día en buena voluntad nos llena de emoción, verlos cómo trabajan, cómo nos hacen ser mejores seres humanos. Así es, fíjate, y ahí nombraste algo bien importante de la familia, ¿no? Entonces, evidentemente, pasan por la primera etapa de, bueno, de todo el tema económico, los fondos económicos, de destinar todo para la atención de la persona, además del tiempo, mamá, papá, allí. Y bueno, evidentemente existen programas sociales, incluyo a las organizaciones que lidero, a Buena Voluntad, por supuesto, el número uno, que ustedes hacen una labor impecable para apoyarlos en todo esto y a ayudar a la inclusión laboral. Pero luego viene otro punto que hemos conversado de eso en muchísimas oportunidades, y es cuando el muchacho empieza a desenvolverse gracias a la ayuda que ustedes le dan, que otras organizaciones nos unimos a darle, que es esa soltar el papá o la mamá o el cuidador. ¿Cómo yo quito esa sobreprotección sobre esta persona que tengo que cuidar lo demás porque tiene una condición específica y a veces son los papás, lo hemos hablado, Bueno, que no los el dejan? ser padre es un ser Sí. eso es muy difícil, ¿no? Muy complejo, pero yo más allá de aconsejar a los papás, es primero informarse, conocer a su hijo. Una de las cosas que hacemos dentro de Buena Voluntad es que conozcas a tu hijo, dedicarle un espacio para que ellos se encuentren con ellos mismos desde la adultez. La recomendación que yo le doy a los padres es que ustedes de su casa creen procesos muy paulatinos de independencia, de que aprenda primero a hacerse su desayuno, a bañarse, a vestirse, cosas muy básicas que parecen sencillas, pero cuando hay una discapacidad a veces son un mundo de barreras. Entonces, nosotros en conjunto con un apoyo psicológico, a veces hay que saber decir, yo tengo miedo, uno de los mayores miedos de los padres con discapacidad es que qué va a hacer mi hijo cuando yo no esté. Y hay que criar, yo creo que con o sin discapacidad, ahora en el rol de madre, te digo que uno tiene que criar a los hijos para que vuelen al mundo, ¿no? Entonces, es creer en ellos, porque ellos tienen grandes potencialidades, ganas de salir adelante. Entonces, nos demuestran día a día que lo hacen y lo hacen bien, pero hay que darle la oportunidad. Y como padres, entenderlo, que hay miedos y que con los miedos nos pueden o paralizar o salir adelante. Sí, fíjate, me gustaría que hablemos un poquito de Miguel. Escuchamos ese caso tan hermoso. Miguel, además, bueno, también ha tenido la oportunidad de conocer al equipo de Fundación Orbes, de Fundación Huellas de Bondad, ahora también de Puentes Interculturales, que bueno, que hemos trabajado de la mano con ustedes. ¿Qué va a hacer Miguel ahorita? Cuenta un poco desde tu experiencia. Miguel para mí es un joven, primero que nada, que tiene una sonrisa maravillosa, que tiene un potencial increíble. Además que cuando hablas de discapacidad y dices, es un líder nato, Sí. te dicen, no puede ser. Claro que sí puede Miguel ser. lo es. Miguel es Sí. un líder nato, tiene un nivel de comunicación, su discapacidad es intelectual, pero no impide que hagan múltiples cosas. Entonces, bueno, nos va a llevar al mundo deportivo, pero además nos va a representar como líder deportivo en el área especial. Para nosotros es maravilloso, Miguel, porque él demostró que nuestros jóvenes pueden hacerlo y se lo dice diariamente a los jóvenes y a las personas que van. Buena Voluntad para él representó una casa no donde te quedas, sino que estás de paso, donde aprendes, y nosotros nos encanta que ellos ya busquen otros trabajos, otras actividades, que lo veas al mes o a los 2 meses y digas, es otro. Así es. Porque lo que buscamos es el crecimiento de ese joven. Miguel además tiene un gran corazón, pero todos los jóvenes que llegan a Buena Voluntad tienen una historia espectacular, donde te cautiva, te motiva. Y yo siempre digo que llegan como un pajarito que no ve ni siquiera el piso, no tiene esperanza de vida, no habla, y cuando ya sale de nuestro proceso, que la empresa sigue formando a ese joven, no solamente cuando uno trabaja consigue qué es lo que engrana contigo, qué es lo que más te gusta hacer. Entonces, cuando lo haces con esa pasión de lo que haces, se nota. Y es lo que representa y permea a sus compañeros de trabajo. Algo que a nosotros nos marcó muchísimo como organizaciones cuando los visitamos era que cuando cada uno de ellos se presentaba y nos decía, y tú nos ibas a presentar a nosotros, y uno de los muchachos dijo, no,
que se presenten ellos mismos. Y nosotros todos amedrentados, así como con pena. Bellísimo lo que pueden alcanzar y lograr. Fíjate que algo que quería que conversáramos también, y lo hemos hablado muchísimo de los casos cercanos a las organizaciones que lidero, y que por eso es que nos motivamos a contactarlos y a comenzar a trabajar de la mano con ustedes. Y es que se nos presentan en comunidades muchas mamás con temor a aceptar, mira, tengo mi hijo, sé que hay algo allí, pero no quiero aceptar, mi familia me va a juzgar, el entorno me va a juzgar. Incluso hay un caso muy cercano, que lo hablamos, de una mamá que prácticamente tiene a su hijo en la casa y ella no, él está estudiando, está en el colegio, trabaja, pero todos y todo su entorno además sabe que hay algo allí. ¿Por qué ese miedo a dar el paso y qué consecuencias trae además no dar el paso? Bueno, cuando te dan la noticia o cuando tú presumes que existe una limitación, como papá, nosotros queremos que nuestros hijos sean perfectos, que sea el mejor en deporte o el mejor académicamente. Y cuando no cumple las expectativas de los padres, por eso siempre yo les digo, las expectativas del padre no son las habilidades del hijo, ¿no? Entonces, allí lo principal es decirle a los papás, usted que está en casa y si tiene un joven, una persona con una discapacidad, no se preocupe. Nosotros los apoyamos, pero también ellos tienen que empezar a investigar. El padre tiene que empezar el proceso de investigación. Cerrarse a un diagnóstico es cerrarse a nuevas posibilidades, nueva gente. En Venezuela hay una cantidad de organizaciones sociales que están trabajando en pro de la construcción del país y pueden ayudarte. Entonces no le cierres la ventana a tu hijo por esos miedos, ¿no? Entonces la primera cosa que yo le recomiendo a los papás es cuando empieza a ver un diagnóstico. A veces hay diagnósticos errados porque hay limitaciones que se parecen, hay términos que, por ejemplo, empiezan nuevos como neurodiversidad. Sí, correcto. Bueno, ¿quién no es neurodiverso? A mí me dicen, cuando me dicen neurodiversidad, yo soy diferente a Jocelyn, soy diferente a Valentina, a Valerita. Entonces tú dices, cada persona es totalmente distinta. Entonces, también ponernos etiquetas, ¿no? Es más, dentro de cada una de las limitaciones hay un mundo de posibilidades distintas que depende de cada persona. Por ejemplo, cuando me hablan del autismo, que ahora de cada 100 nacimientos, 36 niños tienen algún tipo de autismo, que va desde un menor grado a un mayor grado. Están los Asperger, que también pueden tener un coeficiente intelectual muy alto, pero no todos los Asperger tienen un coeficiente muy alto, todos no son literales. Entonces también yo creo que lo peor que puedan hacer es generalizar, pero sí conocer a tu hijo, buscar ayuda, informarte y capacitarte y darle la oportunidad, porque yo creo que quien puede bloquear más el progreso es un padre o una madre. Si tú no crees en tu hijo y en las potencialidades de tu hijo, pues no va a haber éxito y no va a ser una persona de bien, pues. Bueno, definitivamente todo lo que nos están escuchando, vamos a contactar a Buena Voluntad, que ahí estamos nosotros, además de aliados, apoyando constantemente y aprendiendo diariamente de los muchachos, de ustedes, para hacer este trabajo cada vez más y que impacte cada vez más. Para cerrar, que no me gustaría cerrar, porque la conversación está espectacular y es mucho el trabajo que ustedes hacen y que hacemos en conjunto también, quiero preguntarte a Caroline, a la directora ejecutiva de Buena Voluntad, pero a Caroline también, la mamá. Quiero que me compartas un poquito para ti cuál es la diferencia desde tu acción, desde lo que hacen ustedes como organización y en qué lo pueden encontrar entre el dar y el compartir. Bueno, el dar te da una capacidad más amplia. El dar te da muchas cosas que recibes sin esperar nada a cambio. Buena voluntad. Yo siempre digo que es el mundo de las posibilidades, pero en Venezuela hay una cantidad de organizaciones bellísimas trabajando en pro de una Venezuela. Para Caroline, yo siempre le digo a mi hija, si tú das, siempre vas a tener. Y desde Buena Voluntad nosotros tenemos un lema que siempre lo tengo que decir, que juntos y con buena voluntad cambiamos vidas con el poder del trabajo. El trabajo te dignifica, te hace mejor persona, conoces un montón de gente, te obliga a hacer otras cosas que no te atreverías en otros momentos, como por ejemplo esto, que es maravilloso, pero invito a la gente a revisarse, buscar
capacitarse, siempre creo que el tema de capacitación es muy importante en la vida, pero no olvidar que todos somos ciudadanos y personas. Cuando tú empiezas a abrirte a la inclusión y a la diversidad y a la discapacidad, no visto como una discapacidad, sino como una persona totalmente distinta que me va a enriquecer a mí, el mundo va a ser mejor. Ay, qué bello, Carolyn. Gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a ti. Quiero darte las gracias por acompañarme y agradecer a quienes hicieron posible este espacio. Esto fue Más que un aporte. Mi nombre es Joxen Porco. Soy una trabajadora social y espero que hayas disfrutado de este episodio. Déjame tus comentarios y compártelo con personas que creas que puedan conectar con el tema. No olvides suscribirte a mi canal y estar atento a nuevos episodios.